Si alguna vez olvidaste lo que leíste o de plano siempre te pasa, no te preocupes, en este video te mostraré 5 formas para que puedas recordar todo lo que leas. Además es muy fácil de aplicar. Todos en algún momento sentimos dificultad en la lectura, el comprender o recordar la información, y cuando no podemos hacerlo bien pues sentimos ese rechazo. Por ejemplo, durante los primeros 20 años de mi vida yo no tenía hábitos de lectura, era un procrastinador de primera, tomaba un libro, leía 5 páginas, lo dejaba. Incluso llegué a pensar que tenía problemas de memoria. ¿Por qué rayos podía aprobar exámenes pero no podía leer? Se me olvidaba todo. Y esto cambió cuando pasaron 2 cosas. Cuando encontré los libros que me gustaban y segundo, cuando empecé a aplicar técnicas de lectura. Y después de mucha investigación y mucha experimentación te puedo decir todas las técnicas que funcionan para comprender y retener información. Que no solo he aplicado yo, sino que he compartido con mis alumnos y con gente de la comunidad. Así que ninjas cerebrales, este es el curso de técnicas de lectura. Y he compilado para ti 5 técnicas muy fáciles de aplicar para que recuerdes lo que lees. Esta estrategia se llama la retención lectora ninja. Empecemos. Primero que nada necesito que elijas un texto o un libro que estés leyendo actualmente, o el que tú quieras. El objetivo es que apliques las técnicas que veamos en este video directamente a ese texto para que empieces a tener resultados. No importa si el texto es físico o digital, aplica para todo. Y ahora sí, enciende tu cerebro, activa tu memoria y empecemos técnica por técnica. Técnica número 1, la fragmentación o la lectura por bloques. Un error muy grave de lectura es leer demasiado texto de corrido sin detenerte a reflexionar cuánto recuerdas o cuánto comprendes. Y cuando terminas de leer y ya gastaste toda tu preciada y valiosa energía, te das cuenta que no sabes nada. Cuando lees o estudias algo, el cerebro naturalmente, sin aplicar ninguna técnica en particular, recuerda mejor 2 cosas, el principio y el final de la información. A esto se le llama efecto primacia y efecto resencia, cuando recordamos mejor información que se nos presenta al principio o al final. Y sin hacer nada, recordarías del 20 al 30% de información. Es por eso que si lees demasiado texto de corrido, en realidad estás perdiendo tiempo y retención, porque habrán muchas cosas en medio en el texto que empezarás a olvidar sin darte cuenta. La fragmentación trata de leer por bloques. Un texto lo divides por subtemas o por secciones. Después, al leer bloque por bloque, debes hacer una pausa para reflexionar sobre lo que has leído, para tomar notas, hacerte preguntas o revisar lo que no entendiste. Y después de esto, puedes continuar leyendo el siguiente bloque. Al hacer esto, una sesión de estudio o lectura estará dividida por fragmentos, y cada uno va a tener el efecto primacia y el efecto resencia, más lo llamativo que recuerdes de en medio. En total lograrías del 70 al 80% o más de retención en una misma sesión de lectura, solo haciendo ese ajuste de leer por fragmentos. Es como si tu cerebro hiciera un reset. Estás enfocada en la lectura y de pronto haces una pausa. Esa pausa te ayuda a pasar al modo difuso, en donde relajas a tu mente y reflexiones sobre lo que has leído. Y al regresar a leer podrás conectar mejor las ideas y te enfocarás mucho mejor en el siguiente bloque. Por ejemplo, en este texto hay muchas divisiones, justo como las estoy señalando. La estrategia es leer cada parte con cuidado, tomar notas para seleccionar las ideas clave y hacer una pausa al final de cada sección para poder reflexionar. Recuerda que entre más difícil o técnico sea el texto, lo tienes que dividir en más fragmentos para no perjudicar tu retención. Y entre más fácil es el tema, puedes leer más texto con menos fragmentos sin riesgo a olvidar tanta información. Esto se debe a que tu memoria de trabajo es limitada, no puede almacenar tanta información al mismo tiempo o procesar tanto en un mismo momento. Por lo tanto, si lees por fragmentos, al final sentirás que tu memoria tiene músculos en los músculos. Técnica número 2, el repaso intermitente. Ten mucho cuidado, no tienes que esperarte hasta el final del texto para aplicar el recuerdo activo. Sería un error, habrías olvidado muchas cosas. La estrategia es aplicar el recuerdo activo al final de cada fragmento del texto, mediante preguntas y respuestas o mediante una explicación sencilla. Por ejemplo, este texto tiene varios fragmentos. A lo largo de la lectura es importante tomar notas, que se trata de la lectura activa, para ir marcando y seleccionando las ideas más importantes de cada fragmento. Y al terminar el fragmento, puedes regresar a las ideas que seleccionaste y hacerte preguntas. Y en vez de releer el texto, trata de apartar la mirada para intentar explicar de forma muy fácil las ideas que seleccionaste. Sigues avanzando, tomas otra idea, la recuerdas, la explicas, revisas si estás
estás en lo correcto y pasas a la siguiente idea. Y por ejemplo, si en un fragmento de texto identificaste 10 ideas importantes, al terminar ese fragmento tienes que repasar y evaluarte en esas 10 ideas. Trata de hacerlo de forma rápida, que no te tome mucho tiempo. Solo es para comprobar lo que recuerdas y lo que entendiste. Y cuando te des cuenta que algo ya se te olvidó o no lo entendiste, ese es el momento perfecto para reforzarlo. Y si esto lo aplicas en textos muy complicados, al final vas a terminar recordando casi todo. Solo recuerda hacer el repaso intermitente de forma rápida para que no te detengas tanto y puedas continuar leyendo. Técnica número 3. Sintetizar y resumir. Cuando tengas que recordar el contenido de algún tema o un texto para algún examen, exposición o algún objetivo de aprendizaje, es muy importante que simplifiques lo que leíste en un sistema de notas. Lo único que tienes que hacer al terminar de leer el texto es pasar las ideas clave que seleccionaste a través de la lectura activa a tu sistema de notas de forma organizada. El hecho de escribir y sintetizar la información te ayudará a repasar sin que te des cuenta. Y recuerda que hacer apuntes no se trata de transcribir o hacer copy-paste o de estar escribiendo a lo bruto mientras piensas en 300 pensamientos irrelevantes al mismo tiempo. Hacer apuntes trata de estar al 100% presente en lo que estás haciendo. Cuando estás más presente tienes más atención y al tener atención tendrás más retención. Y al final de tomar tus notas de forma organizada sin haberte dado cuenta ya tienes una guía de estudio para repasar. Si tienes duda ya tengo un video acerca de cómo seleccionar las ideas más importantes del texto. Si no lo has visto te lo dejo haciendo clic aquí arriba o en la descripción de este video. La técnica número 4, el recuerdo activo. Y aquí tenemos la mejor técnica del universo, el Active Recall o el recuerdo activo, que se trata de la acción de recordar por tu cuenta lo que acabas de leer o estudiar para fortalecer la memoria. Aquí lo que vas a hacer es una especie de examen con los siguientes pasos. Número 1, de todo el texto define cuántas ideas clave encontraste. Número 2, tienes que evaluarte y recordar todas las ideas posibles y tratar de explicarlas con tus propias palabras. Esto lo puedes hacer con un reloj para tomarte el tiempo. Y número 3, al final del repaso, revisa las ideas que te costaron trabajo para que no se te olviden. Y recuerda que este repaso lo puedes hacer con el texto mismo o con tu sistema de notas. Y en caso de que tengas que dominar este texto para presentar algún examen muy importante, sí es súper recomendable que elabores una guía de estudio con preguntas y respuestas o con flashcards para que puedas hacer simulacros o pruebas tipo examen y así puedas dominar el tema de una manera más eficiente. Y la técnica número 5, la repetición espaciada. La repetición espaciada es la técnica ideal para recordar a largo plazo lo que estudias. Esto se trata de tener varias sesiones de repaso en un periodo de tiempo hasta llegar al 100% de retención. Recuerda, esto solo es recomendable cuando tienes que dominar ciertos temas para algún examen, exposición o alguna prueba. Y el proceso a seguir es el siguiente. El paso número 1 es crear tu guía de estudio con preguntas. El paso número 2 es que debes aprender a evaluarte. Esto se hace haciendo un repaso de todas las preguntas que seleccionaste e irte calificando. Poner en color verde las que contestas correctamente, en rojo las incorrectas y en amarillo las que sean regulares. Si no te gusta el color, puedes poner emojis y también funciona. Con esta evaluación vas a tener un porcentaje. Pensemos que te acuerdas de la mitad de las preguntas. Tu retención será del 50%. Y el tercer paso es continuar realizando varios repasos hasta que llegues a 0 errores. Como regla general, toma nota lo siguiente. La cantidad de repasos para recordar un tema o un texto entero depende de la dificultad del mismo. Por lo tanto, cada texto, según la dificultad, le debes dar un esfuerzo diferente. Y muchos me preguntan, ¿cuál es el mejor periodo para aplicar la repetición espaciada? Hay muchas alternativas y esto depende de la dificultad. Sin embargo, uno que te recomiendo es el siguiente. El primer repaso en cada fragmento y al terminar de leer. El segundo repaso ese mismo día pero más tarde. El tercer repaso al día siguiente. El cuarto repaso en 3 o 5 días. El quinto repaso en una semana. El sexto repaso en 15 o 30 días. Y así se podría ir espaciando un poco más hasta que llegues a 0 errores. Mientras que en algunos necesites un repaso nada más, quizá en otros necesites más de 4 o 5. Depende de la dificultad. Y para esto es muy recomendable crear un plan de estudio en donde tengas la medición de retención de cada tema y sepas cuántos repasos llevas en cada uno. Si quieres que veamos a detalle cómo hacer este plan de estudio para varios temas, dímelo en los comentarios para prepararlo para ti. Mientras tanto, estas son las 5 técnicas para recordar lo que lees o estudias, para que no te frustres y no olvides todo a cada rato. Dime en los comentarios qué técnicas de las que vimos en este video ya estás aplicando o cuáles quieres aplicar. Por supuesto, gracias a los miembros del canal por aportar tanto a estos contenidos. Suscríbete al canal para más técnicas de estudio, lectura y memorización y te formes como ninja cerebral. Para que sigas practicando, aquí te dejo el video de cómo encontrar las ideas principales del texto y el resto de las lecciones del curso de técnicas de lectura. Así que a tomar acción y a seguir siendo ninja cerebral.